Al día de hoy hay en nuestro país, en 83 hospitales ya operados por el IMSS Bienestar, un total de 610 médicas y médicos especialistas cubanos. Hay un despliegue de ellos en 12 estados de nuestro país, 93 están en hospitales de Nayarit, 88 en hospitales de Colima, 72 en Tlaxcala, 72 en Oaxaca, 58 en Sonora, 58 en Campeche, 47 en Baja California Sur, 29 en Guerrero, 29 en Michoacán, 19 médicas y médicos especialistas cubanos que están en Veracruz, 15 en Morelos y 15 en Zacatecas. Hubo ahí alguna confusión de cuál era el despliegue de cada uno de los estados, así están en este momento estos 610. Y en la siguiente podemos ver cuáles son las principales especialidades que tienen estos médicas y médicos cubanos. Son especialidades de alta demanda y además están en hospitales de difícil cobertura, hospitales en donde quizá muchos de ellos por primera vez son los médicos especialistas que están ahí trabajando de manera permanente. 122 internistas, 81 pediatras, 68 cirujanos, 48 médicos familiares, 31 oftalmólogos, 23 nefrólogos, 21 intensivistas, 20 médicos imagenólogos, 17 cardiólogos y 17 otorrinolaringólogos, 15 geriatras, 13 gastroenterólogos, 11 neurólogos, 11 oncólogos, 11 ortopedistas y 11 psiquiatras, además de 10 alergólogos, 9 anestesiólogos y también el mismo número de especialistas de medicina interna, además de gineco-obstetras. Entonces, son muy buenas especialidades y, como decíamos, pues de muy alta demanda y poca oferta, para decirlo de alguna manera, entre médicos de nuestro país para estos hospitales. Y pasamos ahora sí a la revisión estado por estado. Nayarit, nuestro primer estado, ya estamos operando plenamente los 13 hospitales y las 292 centros de salud. Ahí tenemos ya 1,079 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97% de la cobertura para este estado, 1,542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, con lo que cubrimos el 98% de esta rama. Además, el abasto de medicamentos registra un 99%. En este sentido, también en estos estados ya podemos presentar cómo se ha incrementado la actividad en estos hospitales, la famosa productividad, respecto al último mes que operó como un sistema estatal, ahora ya con IMSS Bienestar. 52% más consultas de medicina familiar, 194% más consultas de especialidad, 90% más cirugías y 32% más partos. El tema de las cirugías tiene que ver con la habilitación de muchos quirófanos que no estaban operando. En el siguiente caso vemos Tlaxcala, donde operamos en 10 hospitales y 181 centros de salud. Tenemos una cobertura de médicos especialistas y médicos generales del 91% y del 92% en el personal de enfermería. El abasto de medicamentos está en 96%. En este estado empezamos en 50% del abasto de medicamentos, hoy está al 96%, y también la actividad reporta un incremento de 28% más consultas de medicina familiar, 28% más consultas de especialidad y 66% más cirugías, además de un incremento modesto de 1% más partos. En el estado de Colima, donde estamos ya operando en 5 hospitales y 118 unidades de primer nivel, la cobertura de médicos especialistas es del 82% y 88% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos en Colima está ya en el 94%. La productividad también se ha incrementado. Hay 54% más consultas de medicina familiar, 210 consultas más de especialidad, que es también uno de los temas más importantes que hacían falta allá en Colima, 72% más cirugías y 38% más partos. El siguiente estado es Baja California Sur, en donde operamos en 6 hospitales y 58 centros de salud, con una cobertura del 77% de médicos especialistas y 64% de médicos generales y personal de enfermería. Estamos ya al 100% de la capacitación.
El abasto de medicamentos en Baja California Sur es de verdad destacable, pasó del 65% a un 99%. En este estado donde las distancias son muy largas era complicado llegar a estos niveles de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 1% en consultas de medicina familiar, 39% en consultas de especialidad, 62% en cirugías y en 10% en atenciones de partos. En el estado de Sonora, en donde hay ya presencia en 17 hospitales y 223 centros de salud, la cobertura de médicos especialistas es del 71%, del 57% en médicos generales y personal de enfermería. Aquí el abasto de medicamentos tiene un registro del 98% y también la productividad en todos los servicios de atención médica se ha incrementado, 6% más en consultas de medicina familiar, 51% más en consultas de especialidad, 57% más cirugías y 21% más partos respecto al último mes cuando se operaba desde las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. En el caso de Sinaloa, donde hay una operación